Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y en esta ocasión vamos a hacer una lectura muy diferente a todas las demás que les he presentado. De hecho, voy a hacer una lectura totalmente experimental de algo que se me acaba de ocurrir y les cuento la historia. El nombre de esta lectura se va a llamar El Nahual, historia de un cuadro. De hecho, es una lectura que estoy haciendo casi eh, para alguien muy especial, una amiga nuestra que nos sigue desde hace tiempo, se llama Rubiela, de Colombia, y un día me señaló este cuadro que siempre suelo tener atrás de mí, les regreso la imagen, lo ven aquí atrás de mí, que se llama El Nahual, y es el que le está dando título a esta lectura. Pero para hacer la lectura, primero que nada quiero contarles la historia del cuadro. De hecho, pensaba hacer un video para contarle a mi amiga Rubiela la historia de este cuadro, pero después me quedé pensando que podía hacer esta lectura súper experimental que traigo en mente y ahorita les explico. Entonces, empiezo con la historia del cuadro, voy a tener que mover la cámara, al final la vuelvo a acomodar para la lectura y este, les voy contando. A ver, sucede que hace muchos años, aproximadamente unos 30 quizás, o más, yo me dedicaba en ese entonces a comprar y a vender antigüedades. Y un día andando por una ranchería muy lejos de mi ciudad donde vivía, más o menos andaba yo como unos 200 kilómetros de mi lugar de origen, en la sierra, más o menos en la sierra de Veracruz, en México. Digamos por los rumbos de Córdoba, de Coatepec, de Tlatlauquitepec, por ahí más o menos. No recuerdo el nombre del poblado exactamente. El cuento está en que de pronto llegué a un pueblo donde había una señora que tenía muchas antigüedades. Y las que tenía en su casa, que eran muchas, de hecho se dedicaba a esto, las vendía muy caras. Y yo le dije que yo andaba buscando cosas un poco menos finas, menos caras, para restaurar quizás. Entonces me dijo que me iba a llevar a su bodega. Su bodega era lejos de su casa, era una hacienda abandonada. Fuimos a ese lugar, abrió un bodegón gigantesco y adentro había mucha mugre, mucha pedacería de muebles, maderas, vigas, troncos, en fin. Y entre las mil cosas que había por ahí, en un rincón me encontré yo con dos pedazos de madera recargados en la pared que se veía que fueron parte de un arcón colonial. Eran los dos costados laterales de un arcón colonial, por su tipo de manufactura, es decir, la madera muy gruesa de una sola pieza, eh, raspada de la madera con una herramienta muy rudimentaria, me dejó ver que eran maderas del siglo XVI más o menos, 17 quizás. Entonces le pregunté cuánto por esas tablas. Me dijo, no, pues no vale nada, lléveselas si quiere. No me acuerdo cuánto me cobró. 200, 100, 300, no recuerdo. El cuento está en que tomé las maderas, las compré otras cosas. Luego volvimos a su casa y le compré más cosas. Pero bueno, esas maderas las eché en la camioneta y empezaron a andar conmigo por la vida. Les digo, esto fue hace como unos 30 años. De pronto, allá por el 2000 más o menos, déjenme checar. Sí, 2000. Ahorita les muestro por qué volteé. Un buen día vi un concurso en el periódico de mi ciudad que decía que había un concurso si mal no recuerdo, de pintura y ensamblaje o de ensamblaje. Esa técnica donde se mezclan elementos para crear un nuevo artículo artístico. El asunto está en que de pronto se me ocurrió participar, agarré una de mis tablas de esas que les cuento, que habían andado conmigo veintitantos años o 20 años, no sé cuántos, y bueno, la desempolvé, andaba arrumbada por ahí en mi casa, incluso ya hace como 15 años que ya no era yo anticuario. Y bueno, limpié mi madera y empecé a diseñar qué iba a hacer y terminé haciendo un cuadro que le llamé La Puerta del Tiempo. Les voy a enseñar el cuadro. Por eso le puse el título a esta lectura, Historia de un cuadro.
Vean, este que está aquí arriba, el que ven exactamente, a ver, ahí, ese fue el cuadro que hice esa vez con uno de los costados de la madera del arcón que les platico. Se llama La Puerta del Tiempo. Tiene unas aplicaciones de herrajes viejos, no antiguos. Esa chapa es vieja nada más. Los goznes y la jaladera son herrajes viejos. Hice mi cuadro, muy bonito según yo. Bueno, a mí siempre me ha gustado. A la gente que lo ha visto le ha gustado. Y a ver si pueden verse la fecha de lechura. Si me ayudas, Francisco, aquí con el cable para poderme parar y poder mostrar más. Lo más que se pueda aquí el cable. Gracias. A ver. Si ven ahí en el rincón, dice, a ver, ya está. Batista 2000. Este lo hice en el año 2000 y este es el cuadro. Es muy sencillo, pinté unas calaveras en la tabla, le apliqué los herrajes esos que tenía también por ahí arrumbados de mis cosas viejas, de cuando fui anticuario. Y bueno, ya, concursé el cuadro, nunca no ganó, lo recuperé, que bueno, ahora me alegro. Este es parte importante de la decoración de mi casa. Como pueden ver, miren, me gustan las calaveritas. Y tengo muchos cuadros más. Bueno, el asunto está en que pasaron los años y un buen día volví a tomar la otra tabla, que por ahí seguía arrumbada. A este le había yo puesto hasta arriba una aplicación de un herrajito para colgarlo. A ver si se ve hasta arriba. Disculpen lo de la cámara, es que estoy batallando para enfocar e irles platicando. Entonces, un buen día, tomé la segunda tabla y fue que hice este cuadro que le titulé El Nahual. Es este que ven ahí. Me alejo para que quepa en la cámara. Ahí está. El Nahual es el otro pedazo del arcón. Aquí a este le puse una aplicación de hierro más fuerte arriba. Y en la parte de abajo pueden ver, ahí está, Batista 2006. Esta es la historia de mis dos cuadros. Bueno, entonces ya les platiqué. Había quedado de contarle a Rubiela la historia de este cuadro porque un día me lo chuleó y me dijo que estaba muy bonito. Incluso me ofrece en alguno de sus saludos que me hace, me ofrece que le haga un cuadro y se lo venda. Te digo, amiga Rubiela, que ahorita tengo como un año de fracción de no pintar. He estado muy enfrascado en otras cosas. Finalmente, les cuento que yo soy escritor, más que pintor. La pintura la hago en ratos, la hago a veces. Pero ahorita traigo varios proyectos literarios muy, muy pesados en la mente. Estoy trabajando en ellos y por lo pronto lo estoy pintando. Si en algún tiempo o en el futuro me animo a volver a pintar, con mucho gusto te vendo un cuadro, claro que sí. Y bueno, ya les conté la historia de mis dos cuadros hechos con los costados laterales de un arcón antiguo, probablemente del siglo XVI. Entonces se me ocurre, como a ustedes les gusta el tema del tarot igual que a mí, ¿por qué no jugamos un poquito a los investigadores del tiempo? Y dado que el tarot es una herramienta poderosísima para medir las energías, los sentimientos, las cosas que pasan por la vida de la gente. Bueno, tengo estas maderas aquí atrás de mí, tienen mucha vibración propia de su historia, de su contenido, de su propietario, todo esto. Solían ser estos artículos de toda la gente, pero a más grande y más grueso y más fuerte, solía ser de un personaje más rico. Y en estos arcones guardaban los bienes fuertes de la casa, el oro, la plata, qué sé yo. Entonces, se me ocurre que le voy a preguntar, y voy preparando mi baraja, le voy a preguntar al tarot algunas cuestiones acerca de ese baúl. ¿Qué les parece? Nos arriesgamos a que nos diga lo que sea o a que no nos diga, no lo sé. Nunca se me había ocurrido esto. He pensado muchas veces en hacer lecturas de personajes de las novelas de adentro, porque creo que deben tener una personalidad y una vibración
como por decir, para que me entiendan, que le preguntara yo a Don Quijote cosas a él directamente, o a Sancho Panza, o qué sé yo, a Aureliano Buendía, a quien fuera. Y en este caso le voy a preguntar a estas tablas que tengo atrás de mí, con los cuadros. A ver, aquí tengo mis 6 preguntas. Voy a hacer 6 preguntas. La 1 va a ser, ¿a quién le perteneció este baúl? Nos va a dar características de esta persona, no su nombre obviamente. La segunda es, ¿qué guardaba en él? A ver, ¿qué nos dice? O sea, no tengo la más remota idea de qué nos pueda decir la baraja. La tercera va a ser, ¿cómo murió este personaje? A ver si nos dice la baraja esto. La cuarta es, ¿quién se quedó con el baúl después de muerto el dueño original? La quinta es, ¿qué hizo con el contenido del baúl? Si es que lo recibió con algún contenido o si es que él lo llenó de otras cosas. Y finalmente la sexta pregunta, que nos dé la baraja una conclusión de todo esto que estamos preguntando. ¿Les parece? Entonces es una lectura totalmente experimental, diferente, difícil, la percibo, pero me arriesgo. A mí el tarot siempre me dice cosas. Y a veces le he preguntado cosas muy descabelladas y siempre me ha dado respuestas. Entonces, esta vez, para redondear esta plática, esta historia de el cuadro del Nahual, del cuadro de la Puerta del Tiempo y de este baúl que perteneció a alguien importante allá por el 1600 y tantos o el 1700 y tantos, por ahí. Bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿les parece? Y empezamos. Tarot, dinos por favor lo más que puedas acerca de el dueño original y posterior del arcón en cuyas tablas pinté mis 2 cuadros, que hasta la fecha están conmigo desde hace como 30 años, o más, 35. Lo más que puedas, gracias. Y vamos a ver. Les agradeceré mucho sus comentarios. Les agradeceré si me dicen al final del video, aquí abajo en los comentarios, qué les pareció, qué piensan, en fin, no sé. Y empiezo. ¿Qué cartas tan más extrañas? A ver, vamos a ver. ¡Wow! Fíjense muy bien. Son 5 cartas invertidas. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, la historia de este arcón en lo general es negativa. La sexta carta, que es al derecho, es la muerte. Qué gran consolación. Y de las cartas invertidas, más bien, y de todas las cartas, 4 son arcanos mayores, 4 en 6. Entonces, a ver, vamos a ver. Voy a tratar de interpretar según mis preguntas. Espero tener algo de lógica en lo que voy a ir experimentando. A ver. 1. ¿A quién perteneció este arcón? Perteneció a una persona indecisa, a una persona fría, calculadora, muy ciega en cuestión de que tomaba decisiones sin tener los elementos necesarios para decidir, y muchas veces era muy indeciso o indecisa. Era un personaje cero sentimientos, cero corazón, muy con una gran agilidad mental, con una manejo de la inteligencia muy afilado, voy a llamarle así, por las espadas, pero al mismo tiempo muy indeciso. Casi podría yo jurar que el personaje dueño de este arcón era Libra, casi. Y no sé, no me dice más. Quizás la característica más notoria de su personalidad era la indecisión
y la ceguera con la cual vivía, más su inteligencia. Muy inteligente, muy frío, una frialdad absoluta. Cero corazón, cero sentimientos, cero nada. La segunda pregunta que le voy a hacer es, ¿qué guardaba en él? Y me sale el ermitaño invertido. El ermitaño nos habla de lentitud, de aislamiento. Era una persona muy aislada, una persona que no hablaba con los demás, que se la pasaba encerrado y seguramente guardaba ahí cosas muy, muy personales que no le permitía ver a nadie, que no compartía con nadie. Le llevó muchos años ir juntando lo que juntó en él, porque es una carta de muy largo plazo y de mucha lentitud, y contenía cosas que fue buscando con mucho ahínco a través de muchos años. No sé qué, no nos dice qué. Quizás, no sé, eh, cosas que tengan que ver con el conocimiento, quizás libros, cosas que tengan que ver con su propia introspección, quizás sus cuadernos de notas, sus hojas o sus manuscritos propios, este, algo así, algo así. La tercera pregunta es ¿cómo murió? Y me sale el Papa invertido. Bueno, murió siendo ya un hombre muy sabio, un hombre que siempre estuvo dedicado al conocimiento, al estudio, a la preparación, a la introspección. No me extrañaría que murió siendo un monje o siendo alguien de un convento. Es muy probable porque esta carta me habla de alguien que vivía enclaustrado, encerrado, buscando adentro de sí, buscando luz interior. Y entonces muere como tal, como el Papa invertido. Seguramente fue un monje. Y entonces lo que había dentro de ese arcón no creo que haya sido ni oro, ni joyas, ni nada así, sino más bien material de conocimiento, material de iluminación, libros sacros quizás, y sus pocos efectos personales, su ropa, sus efectos de limpieza, su peine, no sé qué más. Pero cómo murió, quizás como un santo. Así me late en esta respuesta. La cuarta pregunta es ¿quién se quedó con él? Se quedó con él alguien, eh, por lo que puedo entender, quizás alguien para empezar ya fuera de la iglesia, alguien de fuera. Esto es más de adentro del convento o donde hayan estado de la iglesia, y esto ya es en el campo. Alguien de campo, un campesino, alguien venido a menos, alguien con muy poca energía, alguien, más que con poca energía, como alguien desganado, como alguien apático, como alguien que no se esmeraba ni se esforzaba en nada, campirano totalmente. Esto podría ser en cuanto a la descripción del personaje que se quedó con él. Recibió la herencia y ahí la tuvo. La siguiente pregunta es ¿qué hizo con el contenido? Y nos sale la muerte. La muerte quiere decir cambio, quiere decir un cambio drástico, rotundo, lo cual nos quiere decir que lo que tenía dentro este monje, o teóricamente monje, quizás sí era algo valioso, donde este hombre seguramente lo dio y tuvo un cambio de vida. ¿Qué hizo con él? Cambió totalmente su vida. Le cambió seguramente la fortuna, la suerte, la hacienda, las posesiones. Debe haber habido un cambio. Y finalmente, en la última pregunta que digo, dame una conclusión, nos sale el emperador invertido, que nos dice que este hombre con el cambio que tuvo perdió el control, perdió el equilibrio, perdió eh, el, la posibilidad, si seguramente con esto lo vendió y tuvo un cambio rotundo, después este dinero que obtuvo de una manera tan rápida y sin ganarlo, lo llevó a perderse él mismo,
Este es un hombre que ya acostumbrado a mandar pierde el mando. Es un hombre que rige las normas de los demás, pero invertido ya no puede ordenarle nada a nadie, no puede regir nada, no puede pedirle a nadie que sea ordenado, que haga las cosas bien, como sería si la carta estuviera al derecho. Entonces seguramente esta persona que recibió esto tenía algo valioso adentro, seguramente, lo vendió, se volvió rico y seguramente se lo quitaron. Déjenme pedir algunas cartas extras y pidamos más información. Es muy volátil este tipo de respuestas, pero vamos a jugárnosla. Como les dije al principio, es un experimento. Vamos a ver qué más nos dice el experimento, ¿vale? A ver, ¿a quién perteneció? A un hombre indeciso, a un hombre inteligente, a un hombre frío. No porque sea gente del clero o del convento o un monje como yo presupongo, tiene que ser necesariamente amable o sentimental. Puede un cura frío que sabe mucho de la vida y que no se toca el corazón para emitir sus juicios totalmente nacidos de su mente. Entonces, vamos a obtener un poquito más. ¿A quién perteneció? Y nos dice que a un hombre que derrochó su fortuna, que la perdió, la fue perdiendo, derrochó la fortuna familiar, no solo la de él, la familiar. Trató de retener lo más que pudo en cierto momento de su vida, para no acabarla de perder, y finalmente no tuvo, fíjense, las tres oros y oros, no tuvo al final el apoyo que necesitaba de la familia o de la gente para lograr hacer algo más en la vida. A este hombre perteneció. Entonces probablemente el haber perdido la fortuna, el haberla tratado de retener y al final no haber tenido el apoyo de la gente para lograr más, lo volvió introspectivo, encerrado, solitario y seguramente en una casa con unas bardas muy altas. Vamos a preguntarle ahora al tarot qué guardaba en él. Aquí me salió el ermitaño invertido, que nos dijo que fue algo muy lento lo que fue guardando en él, fue algo muy introspectivo, muy que se lo guardó él para siempre. Por lo visto nunca lo dejó ver a nadie. Entonces, vamos a ver. ¿Qué guardaba en él? Bueno, para empezar, voy a ser muy obvio y muy burdo. Quizás guardaba, aparte de sus recuerdos y aparte de sus alegrías, quizás guardaba alcohol. Quizás era un hombre que le gustaba beber y en ese baúl escondía su licor. Probablemente. Me dice esta carta que guardaba lo que le mantenía tener el control de su destino, es decir, dinero, es decir, escrituras de sus propiedades, quizás joyas, algo así. Ahí guardaba lo que le daba el poder de manejar su propio destino. Y guardaba sus memorias. Sí era un hombre que fue introspectivo en el final de su vida, bueno, o no sé en qué parte de su vida, y aquí guardaba todo lo que fue escribiendo o esta carta sirve muchas veces para decirnos cuando alguien se jubila, cuando alguien ya se retira y se pone a pensar en su pasado y a veces a escribirlo o a hacer sus memorias. Entonces, esto guardaba en este baúl este hombre. Alcohol, cosas valiosas, dinero, joyas o escrituras y sus memorias. ¿Ok? Ya está siendo un poquito más claro esto. ¿Cómo murió? Aquí me dice que murió como un hombre sabio, como un hombre que enseña, como un hombre que sabe. Bueno, y quizás al estar invertida la carta, quizás como un hombre que no compartía su conocimiento o como un hombre que era más rígido y más cruel que el sabio que era, si la carta estuviera al derecho, en fin. Entonces le preguntamos al tarot cómo murió.
el dueño de este baúl donde pinté el nahual y donde pinté la puerta del tiempo. Ya voy, Es importante mover un poquito las cartas para que nos diga las cosas. Mi tarot siempre me dice cosas. A ver, ¿cómo murió? ¡Wow! De una manera terrible. La torre me dice que quizás de asesinato, quizás de un golpe, quizás de una caída, de una manera muy fuerte y así, de golpe. En el mejor de los casos de un infarto fulminante, pero esta carta muchas veces nos dice cuando te cae un rayo encima y te parte en dos. Así de fácil. ¿Cómo murió? Si nos das más datos, murió por robo. Esta carta es de pérdida de dinero, de derrochamiento, o sea, quizás no murió, más bien lo murieron. Esto me habla de muerte violenta y pérdida de dinero. Y finalmente, como murió, de una manera que quedó oculta, se escondió, hubo mentiras, hubo ocultamiento de las cosas para el robo que le hicieron. Finalmente este es el cuento, Era un hombre ya muy sabio, se había ido preparando, pero aquí hay una muerte violenta, aquí hay un despilfarro de dinero posterior a la muerte, es decir, un robo de dinero, y finalmente la luna invertida, que es un ocultamiento de las cosas. Lo mataron y nadie se enteró, esto fue totalmente secreto. Hoy, 300 años después, lo estamos descubriendo. Sigo preguntando. Espero que les esté gustando la lectura. A mí en lo personal me gusta mucho a veces enterarme de cosas. La siguiente pregunta es, ¿quién se quedó con él? La primera respuesta nos decía que una persona bastante desganada, bastante apática, un tanto rústica, campirana, es alguien del campo. ¿Quién se quedó con él? Vamos a ver qué nos dicen las barajas. Esta hilera me apabulló, Bueno, todas me van diciendo con mucha claridad las cosas. ¿Quién se quedó con él? A ver, ahorita les digo esta carta. No me dice todavía mucho, pero primero el as de bastos y luego el 8 de bastos, pero invertida las dos. Y esta es cuando las cosas pasan muy lentamente. Es decir, lo despojaron, se quedaron con eso y se lo llevaron de a poco, yo creo, o se lo llevaron y tardaron mucho tiempo en empezar a hacer uso de él. Esta carta es de lentitud, más que nada, de energía lenta y sobre todo de velocidad, de algo muy lento. Sigo preguntando quién se quedó con él. Una familia que a partir de esto empezó a vivir en jauja, en felicidad, en abundancia, muy contentos, muy felices, pero una familia. No fue una persona, fue un grupo humano, una familia completa. ¿Quién se quedó con él? Finalmente esta familia entró en desavenencia, seguramente se pelearon por el contenido, por lo que querían y terminaron peleados entre ellos. Esto les llevó un tiempo, fue lento. Era gente muy rústica, gente de poco conocimiento comparado al que era un hombre de estudio. Esta era gente más bien, no necesariamente sin conocimientos, pero en aquellos años no todo el mundo cursaba una escuela y mucho menos una universidad. La mayor parte de la gente en esos años no sabía leer. Y era gente de campo y gente de empresa, gente de empuje, gente de trabajo. Pero al ser el as de bastos invertido, es una gente cuyo empuje y cuya energía de trabajo está disminuida. Entonces, esto fue lo que pasó. Quienes se quedaron con esto fue todo un grupo humano que primero estuvieron disfrutando y gastándose el dinero y después terminaron mal entre ellos. La siguiente pregunta es ¿qué hicieron con el contenido? Ya no digo qué hizo porque ya tengo entendido que es más de una persona. Voy a hacer más seguido este tipo de lecturas. Me gusta mucho y por ahí tengo más antigüedades. Poquitas ya, pero por ahí andan por la casa regadas. Ok. Entonces,
¿Qué hicieron con esto? Tuvieron un cambio muy fuerte de vida. La vida les cambió de la noche a la mañana. ¿Y qué hicieron con esto? Vuelvo a preguntar. Eh, la reina de copas me dice que quedaron, fíjense muy bien, 10 de copas nos habla de felicidad y de jauja a nivel familiar, a nivel grupo. Después el 3 de copas, que siguen siendo las emociones, nos habla de desaveniencia entre ellos, discusión, no acuerdo. Sobre todo esto, no se pusieron de acuerdo. Entonces aquí la reina de copas, que vuelven a ser las emociones de cabeza, perdieron el control, perdieron la fuerza, y el enojo se hizo gigantesco entre ellos, más o menos. No sé si hubo quizás una madre dentro del grupo familiar enojada con ellos o con quien terminaron la relación. Luego me sale un caballo de bastos invertido, que es equivocaron el rumbo, hicieron tonterías, se fueron por el camino chueco, digámoslo así, por el camino equivocado, y en el lapso de qué hacer con ese dinero, hubo primero pérdida de equilibrio emocional, luego pérdida de energía y de rumbo, y finalmente alguien de ahí fue más listo, hizo sus planes, hizo su proyecto de ver cómo usar con su inteligencia, cómo quedarse con esto, y seguramente alguien se llevó una parte de aquí, y hasta ahí termina la historia de qué hicieron con el contenido. Finalmente le pedimos una conclusión a la baraja y nos dijo que con el emperador invertido, lo mismo que aquí con la reina, perdieron el rumbo, perdieron el equilibrio, perdieron la fuerza. No les sirvió de nada el haber robado, porque el cambio de vida que tuvieron fue negativo, y al final quizás perdieron todo, sobre todo el poder y la fuerza del grupo o de la familia, ¿no? Le pregunto más a la baraja en este rubro, a ver qué nos dice. Les recomiendo, cuando tengan dudas de lo que estoy diciendo, si en algunas partes regresen, se vuelvan a ver y vean la interpretación que estoy dando de algunas cartas, ¿no? Como las del robo, son muy, muy certeras, muy directas de cómo murió este hombre. Bueno, entonces, última pregunta. Danos una conclusión, Tarot, de todo esto que pasó con este baúl. Y me dice que así como perdieron todo, la vida les dio otra vuelta. Ya habían tenido una vuelta, un cambio rotundo con la muerte. Después de los peleos y los jaleos para ver quién se lo quedaba todo esto, perdieron el poder. La vida les dio una vuelta, ahora sí hacia abajo, que pudo haber sido desde mandarlos a la pobreza, a la miseria, mandarlos a la cárcel, no sé, que se hayan disgregado de la familia, no lo sé. ¿Qué más nos das de conclusión? Perdieron toda posibilidad de, o sea, esta carta es la de la generosidad cuando está al derecho, aquí es al revés. Nadie más les volvió a dar nada, nadie les volvió a ayudar, entre ellos no se volvieron a dar nada. Es la carta de la antigenerosidad. O sea, seguramente siguieron jaloneándose el dinero durante mucho tiempo y finalmente, sí, aquí alguien fue a la cárcel. A ver, aquí hay un cambio de vida totalmente. Entonces les pidieron dinero para no encarcelarlos, y como no aceptaron o no tuvieron para pagarlo, esta carta en este momento y en esas circunstancias significa encarcelación. Habitualmente es la carta que nos hace sentir que estamos atrapados, que no tenemos salida, que no sabemos para dónde ir, etc. Habitualmente esta carta funciona a nivel mental en una lectura normal, pero en esta lectura de tipo casos de alarma, me está diciendo que, a ver, esta carta final es: perdieron el equilibrio emocional, perdieron la fuerza, y alguien usó su inteligencia para hacer planes. Fue quien los delató o algo así. Aquí hubo un soplón. Y era alguien joven de la familia, era alguien no muy grande, pero que era muy inteligente. Entonces pierden
el equilibrio, pierden la fuerza, pierden el poder. La vida les da una vuelta gigantesca, una vuelta de 360 grados. Les piden dinero para liberarlos, para soltarlos. Ellos no lo sueltan, es la carta de no te doy. Ya no tienen para pagar esa posibilidad de salir libres, etcétera. Y alguien o alguienes de ellos terminan en la cárcel. No sé cómo el baúl llegó a mí. A ver, voy a hacer una pregunta más. A ver si me dice esto, pero ya nos contó una historia completa. Si no me contesta esta carta, me van a disculpar, amigos, pero le voy a dar, porque entre esto y la llegada a mis manos pasaron 200 o 300 años. Y en mis manos tienen 30 años ahí paseando y 10 o 15 de que los pinté. Entonces, más, ¿no? 20, en el 2001 y el 2006 el otro. Tarot, dime por favor cómo este pedazo de madera o estos pedazos de arcón llegaron a mí. Gracias. No me dice. Me sale el arcano mayor de la templanza invertido, que nos dice que se perdió el equilibrio, se perdió la fluidez, se perdió todo. O sea, entre el momento en que esta gente la encarcelan y eso, se pierde en el paso de los tiempos todo el camino de ese arcón. Y ya. Esto es lo que me salió con esta lectura loca que se me ocurrió hacer para ustedes. Espero que les haya gustado, espero que la hayan disfrutado, espero que se me sigan ocurriendo cosas así y sobre todo que les gusten a ustedes. Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguirnos en nuestras lecturas, a darnos un me gusta, a suscribirte al canal y nos vemos para la próxima. No encuentro el mouse, aquí está. Hasta luego y gracias.